Piensa en los primeros años de los 90. Una época dorada donde el cine de acción no conocía límites. Sylvester Stallone había convertido Rocky en un fenómeno cultural que trascendía el boxeo, creando un símbolo de perseverancia americana. Arnold Schwarzenegger se reinventaba constantemente, pasando de Conan el Bárbaro a Terminator, demostrando que un culturista austriaco podía convertirse en el héroe más icónico de Hollywood. Jean-Claude Van Damme deslumbraba con sus patadas imposibles. Chuck Norris se había vuelto leyenda por derecho propio, y hasta Dolph Lundgren tenía su lugar en el Olimpo de los duros. El mercado parecía saturado, cada nicho ocupado por veteranos establecidos. Pero fue precisamente en ese momento, cuando todos creían que ya no había espacio para más héroes, que emergió una figura completamente diferente: Steven Seagal. No era el típico galán musculoso ni el carismático bromista. Su presencia era única. La coleta negra perfectamente peinada hacia atrás. Esa expresión imperturbable que nunca cambiaba sin importar la situación. Y una destreza en artes marciales que no era actuación, sino realidad pura y dura. No olvides, si te gusta este recorrido por la vida de una de las figuras más controversiales de Hollywood, dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Cada sub me ayuda a comprar café para seguir haciendo estos videos y poder traerte más historias fascinantes como esta. La diferencia fundamental entre Seagal y sus contemporáneos era inconfundible. Mientras otros actores pasaban meses entrenando coreografías y fingiendo conocer combate, Steven Seagal era una máquina letal entrenada durante décadas en Japón. Poseía un cinturón negro de séptimo dan en Aikido, una disciplina que pocos occidentales habían dominado a ese nivel. Su formación no venía de gimnasios de Hollywood, sino de dojos tradicionales japoneses donde había vivido, respirado y perfeccionado un arte marcial durante años. Sus primeras películas, Above the Law y Hard to Kill, no solo arrasaron en taquilla, sino que introdujeron algo completamente nuevo al género. Un protagonista que resolvía conflictos con movimientos fluidos, precisos, casi dancísticos, pero devastadoramente efectivos. Cada pelea era una demostración de Aikido real, sin trucos excesivos ni efectos baratos. Por primera vez en años, los fanáticos del género podían ver combates auténticos en pantalla grande. Pero detrás de esa imagen impecable de guerrero zen, se gestaba una tormenta que eventualmente destruiría todo lo que había construido. Desde sus primeros días en los sets, comenzaron a circular testimonios perturbadores de miembros de producción, directores asistentes y compañeros actores que lo catalogaban no solo de difícil y conflictivo, sino de francamente peligroso. Los relatos eran consistentes y preocupantes. Seagal se negaba categóricamente a seguir indicaciones de directores, interrumpía tomas para hacer correcciones que nadie había solicitado, y constantemente hacía afirmaciones espirituales extrañas que incomodaban a todo el equipo. Hablaba de conexiones místicas con fuerzas superiores, de haber sido entrenado por maestros secretos en el Tíbet y de poseer habilidades que iban más allá de las artes marciales. Pero lo más alarmante eran los episodios de violencia física real en el set. El incidente con John Leguizamo se volvió legendario en los círculos de Hollywood. Durante el rodaje de Executive Decision, Seagal supuestamente le propinó un puñetazo real al actor puertorriqueño sin previo aviso, justificándolo como método de actuación. Leguizamo posteriormente reveló en entrevistas que el golpe fue completamente innecesario y que Seagal parecía disfrutar intimidando a sus compañeros de reparto. Pero estos comportamientos erráticos eran solo la punta del iceberg. Paralelamente comenzaron a surgir rumores mucho más siniestros, acusaciones de conducta sexual inapropiada que en los años 90 solo se murmuraban en privado, pero que con el paso del tiempo se harían públicas y terminarían de sepultar definitivamente su carrera. Mayo de 1991 se convirtió en una fecha que marcaría el principio del fin. 3 empleadas de Warner Bros. Presentaron acusaciones formales de acoso sexual contra Seagal, describiendo un patrón de comportamiento depredador que incluía propuestas sexuales no solicitadas, manoseos y amenazas veladas sobre las consecuencias de rechazar sus avances. Estas voces no quedaron aisladas. Conforme pasaron los años, más actrices se sintieron empoderadas para compartir experiencias similares. Jenny McCarthy reveló públicamente una audición extremadamente incómoda, donde Seagal hizo preguntas inapropiadas y comentarios sexuales. Portia de Rossi describió una situación en la que se sintió completamente vulnerable y acorralada durante una reunión que supuestamente era profesional. Los testimonios se multiplicaron, creando un patrón imposible de ignorar. Pero no se limitaban a acoso sexual. También había testimonios masculinos que confirmaban el maltrato físico sistemático que ejercía sobre dobles, extras
y cualquier persona que considerara inferior en el set. Kane Hodder, el legendario doble y actor especialista conocido por interpretar a Jason Voorhees en múltiples entregas de Viernes 13, relató en entrevistas detalladas cómo Seagal lo golpeó innecesariamente fuerte durante una escena, causándole lesiones reales. Jean Lebel, respetado maestro de artes marciales y consultor de Hollywood, confirmó públicamente un altercado donde tuvo que intervenir físicamente para detener los abusos de Seagal contra un miembro del equipo. Michael Jai White, actor y artista marcial genuinamente respetado en la industria, fue quizás el más directo al confirmar que trabajar con Seagal representaba un riesgo real para la integridad física de todos los involucrados. Según White, Seagal tenía la costumbre de aplicar técnicas con fuerza real durante las peleas coreografiadas, lastimando deliberadamente a sus oponentes. Hollywood, que inicialmente había estado dispuesta a tolerar sus excentricidades debido a su éxito comercial, comenzó a tomar nota seria de estos patrones de comportamiento. Los estudios empezaron a ver a Seagal no como una estrella temperamental, sino como una responsabilidad legal y financiera demasiado grande. Pronto, conseguir seguro para producciones que lo incluyeran se volvió prohibitivamente caro. Su caída no fue el resultado de un solo error catastrófico, sino de una cadena interminable de malas decisiones, conflictos legales crecientes y sobre todo un ego descontrolado que lo hacía imposible de manejar. Para cuando llegó el nuevo milenio, Steven Seagal era prácticamente radioactivo en los círculos de Hollywood mainstream. Mientras el cine de acción evolucionaba hacia nuevas direcciones con figuras como Keanu Reeves, redefiniendo el género en The Matrix, introduciendo elementos de ciencia ficción y filosofía oriental de una manera sofisticada que Seagal nunca logró, el nombre del Aikidoka se desvanecía gradualmente de los grandes estrenos y las conversaciones serias sobre cine de acción, aunque jamás desapareció completamente de la pantalla. El cambio fue radical y devastador para su estatus. A comienzos de los 2000, Seagal se refugió definitivamente en producciones de bajísimo presupuesto, diseñadas específicamente para el mercado de renta y venta directa. Estas películas seguían un patrón predecible y deprimente. Argumentos reciclados sobre venganza personal, grabaciones de pocos días con horarios mínimos para Seagal, y una actitud de mera presencia física en pantalla. El proceso se volvió mecánico. Seagal aparecía. Filmaba sus escenas en ubicaciones limitadas, utilizaba dobles para la mayoría de la acción real y se marchaba. Su imagen en las carátulas de DVD se volvió el único valor comercial real de estas producciones, alimentando la nostalgia de fans que recordaban sus días de gloria, pero ofreciendo contenido que nadie podía defender seriamente como entretenimiento de calidad. Durante un tiempo, gigantes del alquiler como Blockbuster y Hollywood Video mantuvieron artificialmente viva la leyenda de Seagal, colocando sus lanzamientos en secciones destacadas y permitiendo que generaciones más jóvenes descubrieran su trabajo. Pero incluso los más nostálgicos tenían que admitir que los días de gloria habían quedado definitivamente atrás. El deterioro físico se hizo imposible de ocultar. El aumento considerable de peso y la evidente pérdida de forma física, contrastando dramáticamente con el letal Aikidoka de antaño, hacían cada vez más obvio el uso de dobles corporales para las escenas de acción más básicas. Los fanáticos de toda la vida tuvieron que aceptar la dolorosa realidad de que su antiguo héroe se había transformado en una parodia involuntaria de sí mismo. Pero Seagal, fiel a su personalidad, se negaba rotundamente a aceptar cualquier signo de debilidad o declive. En lugar de retirarse dignamente o buscar roles más apropiados para su edad y condición, optó por inventar una personalidad cada vez más extravagante que difuminaba las líneas entre realidad y ficción de manera preocupante. Comenzó a reivindicar conexiones militares que no podía probar, vínculos con agencias de inteligencia que sonaban a fantasía, e intentó reinventarse a través de múltiples proyectos paralelos que solo agregaban más capas de ridículo a su imagen pública. Sus incursiones en la música fueron particularmente penosas. Álbumes de blues que nadie compró, giras que se cancelaban por falta de interés, y presentaciones en vivo que se volvían virales por las razones equivocadas. El reality show Steven Seagal Lawman, 2009 a 2014, representó quizás el punto más bajo de su carrera mediática. La premisa era simple: seguir a Seagal mientras patrullaba como ayudante de sheriff en Jefferson Parish, Luisiana. Pero el resultado fue una mezcla incómoda de autopromoción descarada y situaciones que parecían más ensayadas que la televisión de ficción más obvia. El show reveló aspectos perturbadores de la personalidad de Seagal, su necesidad constante de ser el centro de atención, su tendencia a exagerar su rol en las operaciones policiales
y su aparente desconexión con la realidad de su situación. Los oficiales reales frecuentemente parecían incómodos con su presencia, y las situaciones captadas por las cámaras a menudo se sentían artificiales. Para mediados de la década de 2010, la distancia entre Seagal y Hollywood se había vuelto un abismo imposible de cruzar. Su reputación en Estados Unidos estaba completamente destruida, pero en lugar de aceptar la derrota, dirigió su atención hacia otros mercados geográficos y audiencias internacionales que podrían ser menos conscientes de sus controversias domésticas. Esta estrategia lo llevó a cultivar relaciones cada vez más extrañas con líderes políticos internacionales, especialmente Vladimir Putin. La relación entre Seagal y el presidente ruso se volvió una fuente constante de titulares y especulaciones. En 2016, Putin le concedió la ciudadanía rusa y posteriormente lo nombró embajador cultural de las artes marciales entre Rusia y Estados Unidos. Estas conexiones políticas, lejos de rehabilitar su imagen, solo agregaron más capas de controversia y sospecha. Los medios estadounidenses comenzaron a cuestionar la naturaleza exacta de su relación con el Kremlin, y algunos analistas especularon sobre posibles implicaciones de seguridad nacional. Durante estos años, Seagal sobrevivió económicamente forzando su figura en proyectos cada vez más alejados del entretenimiento mainstream. Apariciones en documentales de propaganda, entrevistas en medios estatales rusos, y eventos culturales que parecían más ejercicios de relaciones públicas que expresiones artísticas genuinas. Su presencia en redes sociales y medios digitales se limitaba principalmente a escándalos, compilaciones virales sobre su peculiar forma de correr, que se volvió un meme global, y polémicas políticas, pero rara vez por trabajo cinematográfico real. Su último papel acreditado en una producción significativa llegó en 2019, y desde entonces la industria del entretenimiento ha dejado de buscarlo activamente. Pero para entender verdaderamente la magnitud de su caída, es esencial recordar que Steven Seagal no siempre fue una figura de burla. Durante un periodo específico de su vida, encarnó genuinamente los sueños del héroe de acción definitivo, y su historia previa a Hollywood es tan fascinante como su posterior descenso. En los años 70, mientras la mayoría de jóvenes estadounidenses de su edad experimentaban con la contracultura y buscaban su identidad en universidades o trabajos convencionales, Steven Seagal ya estaba viviendo una aventura que sonaba salida de una novela. Se había mudado a Japón, un país que aún mantenía muchas tradiciones cerradas a los extranjeros, y había logrado lo aparentemente imposible: convertirse en maestro de Aikido a un nivel que muy pocos occidentales habían alcanzado jamás. El Aikido, a diferencia de otras artes marciales más populares en Occidente, requiere una comprensión profunda no solo de técnicas físicas, sino de filosofía, disciplina mental y años de práctica meticulosa. Que un estadounidense joven lograra tal nivel de maestría en Japón era extraordinario y le daba una legitimidad que sus futuros competidores nunca podrían igualar. Cuando regresó a Los Ángeles en los años 80, Seagal traía consigo no solo habilidades excepcionales, sino también una mística y un aura que imponían respeto inmediato. Comenzó trabajando como instructor de artes marciales y coreógrafo de peleas para producciones cinematográficas, rápidamente construyendo una reputación entre las élites de Hollywood. La narrativa, nunca completamente confirmada pero ampliamente repetida, de que le rompió la muñeca a Sean Connery mientras lo entrenaba para una película de James Bond, solo alimentó su leyenda. Independientemente de su veracidad, la historia ilustraba la percepción que Hollywood tenía de él. Un hombre genuinamente peligroso que había dominado artes que la mayoría solo fingía conocer. Su salto de instructor a estrella no fue casualidad ni suerte. Michael Ovitz, uno de los agentes más influyentes y poderosos de los años 80, tenía la reputación de poder crear estrellas de la nada. Había construido carreras para actores, directores y productores que ahora son nombres legendarios. Cuando Ovitz vio a Seagal, identificó algo especial. Una intensidad genuina, una quietud que transmitía peligro real, y una presencia física memorable. La decisión de lanzar a Seagal no en papeles secundarios, sino directamente como protagonista de Above the Law, 1988, fue arriesgada pero brillante. La película, dirigida por Andrew Davis, presentaba a un héroe completamente diferente a todo lo que el público había visto. No hacía bromas como Arnold, no gritaba como Stallone, no necesitaba demostrar nada con poses. Simplemente existía, se movía con propósito y eliminaba obstáculos con eficiencia letal. El éxito fue inmediato y contundente.
Las audiencias respondieron masivamente a esta nueva fórmula, y los estudios se apresuraron a capitalizar. Casi sin pausa, vinieron Hard to Kill, Marked for Death y Out for Justice, cada una consolidando y refinando el arquetipo Seagal. El justiciero silencioso, implacable, estoico, completamente ajeno al humor autoconsciente o el sentimentalismo que caracterizaba a otros héroes de acción. 1992 se convirtió en su año absolutamente cúspide con Under Siege. La película no solo dominó la taquilla mundial, sino que recibió reconocimiento crítico genuino, incluyendo nominaciones al Oscar en categorías técnicas. Seagal había logrado lo que parecía imposible: crear un subgénero propio dentro del cine de acción, donde las reglas tradicionales de carisma y humor no aplicaban. La fórmula funcionaba porque ofrecía algo que el público no sabía que necesitaba. Un héroe que no necesitaba convencer a nadie de su letalidad, que resolvía problemas sin drama innecesario, y que mantenía una consistencia filosófica que se alineaba con las tradiciones marciales orientales que había estudiado genuinamente. Pero el éxito masivo y la adoración del público alimentaron un ego que ya era considerable, y gradualmente Seagal comenzó a creer que podía expandir su influencia más allá del entretenimiento hacia territorios como la educación, el activismo ambiental y la sabiduría espiritual. El error catastrófico llegó con On Deadly Ground, 1994, que Seagal no solo protagonizó, sino que dirigió, produjo y convirtió en su plataforma personal para predicar sobre conservación ambiental y responsabilidad corporativa. La audiencia, que había venido esperando la violencia elegante y eficiente que caracterizaba su trabajo anterior, se encontró con monólogos interminables sobre la destrucción de ecosistemas árticos. La película incluía una secuencia final de más de 10 minutos donde Seagal, fuera de personaje, hablaba directamente a la cámara sobre política ambiental. Era cinematográficamente desastroso y comercialmente suicida. Los críticos fueron implacables, las audiencias se sintieron traicionadas, y la taquilla reflejó brutalmente el rechazo masivo. On Deadly Ground no solo fracasó, destruyó la percepción mágica que había rodeado a Seagal durante 6 años. La fórmula que había parecido inquebrantable, que había resistido críticas sobre actuación limitada y argumentos repetitivos, se desintegró completamente cuando el público se dio cuenta de que su héroe había comenzado a tomarse demasiado en serio. Los intentos posteriores por recuperar terreno solo empeoraron la situación. Under Siege 2, 1995, representó un regreso desesperado a la fórmula original, pero el daño ya estaba hecho. La magia se había perdido y las audiencias podían sentir la artificialidad. Executive Decision, 1996, fue quizás el nadir más humillante. Seagal fue eliminado de la película antes de la mitad, dejando que Kurt Russell se hiciera cargo de la narrativa. Proyectos como The Glimmer Man y Fire Down Below intentaron reinventar su imagen. Pero para 1998 era evidente que su tiempo en el cine mainstream había terminado definitivamente. Sus lanzamientos comenzaron a ir directo a video, y lo que antes había sido un imán de taquilla garantizado, se convirtió en sinónimo de películas mediocres y esfuerzos olvidables. En cada intento desesperado por recuperar relevancia, Seagal solo conseguía afianzar más profundamente su caída. Los estrenos se apilaban en la sección de ofertas de tiendas de video, y las nuevas generaciones comenzaron a conocerlo no por sus hazañas cinematográficas, sino por memes de internet, compilados ridículos de sus peculiaridades físicas y anécdotas sobre maltrato y escándalo que circulaban en redes sociales. En la década de 2010, su única aparición significativa en pantalla grande fue como villano en Machete de Robert Rodríguez, un papel secundario que funcionó más como recordatorio melancólico de su caída que como celebración de su gloria pasada. Incluso en ese contexto, diseñado específicamente para aprovechar la nostalgia por íconos de acción de los 90, Seagal parecía desconectado y desinteresado. El desenlace definitivo llegó en 2019 con su último papel acreditado en una producción cinematográfica. Desde entonces, Steven Seagal ha vivido esencialmente apartado del mundo del entretenimiento estadounidense, dividiendo su tiempo entre residencias internacionales, apariciones ocasionales en medios rusos y una existencia que parece más enfocada en mantener relevancia política que artística, que fue exactamente lo que más dañó irreparablemente su legado. Más que cualquier escándalo específico o fracaso individual, fue su rechazo absoluto y obstinado a evolucionar como artista o como ser humano. Steven Seagal nunca permitió que el público se riera con él en lugar de reírse de él. Jamás mostró vulnerabilidad humana genuina. Nunca apostó por otros géneros que podrían haber mostrado diferentes facetas de su personalidad. Nunca intentó comedias que podrían haber demostrado autoconciencia.
Nunca exploró dramas que podrían haber revelado profundidad emocional. Nunca experimentó con papeles de mentor o veterano, que podrían haber capitalizado su edad y experiencia de manera digna. Mientras contemporáneos como Stallone se reinventaban constantemente, desde Rocky hasta Copland hasta The Expendables, y Schwarzenegger transitaba exitosamente entre acción, comedia y política, Seagal se aferró obstinadamente a una fórmula que había dejado de funcionar décadas atrás. Su carrera se convirtió en un ciclo degradante de lanzamientos cada vez más olvidables, nominaciones a premios que celebraban lo peor del cine, y en años recientes, una caricatura viral de lo que había sido en sus mejores momentos. El contraste es doloroso cuando se considera objetivamente, quien una vez había sido candidato legítimo a heredar el trono de los grandes héroes de acción, terminó como una advertencia en los manuales de la industria cinematográfica. Durante 6 años críticos, de 1988 a 1994, Steven Seagal fue genuinamente uno de los actores más rentables y reconocibles del cine de acción mundial. Pero hoy es recordado menos como ícono y más como ejemplo de cómo el ego descontrolado puede destruir incluso el talento más improbable. Su historia representa una de las caídas más dramáticas en la historia moderna de Hollywood. Del dojo tradicional japonés hasta la cima absoluta de la industria del entretenimiento, para terminar exiliado entre sombras de controversia, escándalo y irrelevancia autoimpuesta. Tú, ¿qué piensas realmente? ¿Crees que Hollywood fue injustamente cruel con Steven Seagal? ¿O que él mismo destruyó su carrera a través de decisiones imprudentes y comportamiento autodestructivo? ¿Todavía consideras que vale la pena revisitar sus primeras películas? ¿O su legado está demasiado manchado para la redención? ¿Hay alguna lección que otros actores pueden aprender de su ascenso meteórico y su caída igualmente espectacular? Déjame tu opinión detallada en los comentarios. Me encanta leer diferentes perspectivas sobre estas historias complejas. Si te gustó este viaje exhaustivo desde el dojo japonés hasta la cima de Hollywood y luego su caída hacia la irrelevancia, regálame un like. Comparte este video con alguien que también recuerde la era dorada del cine de acción. Y suscríbete ahora mismo. Cada sub me ayuda a comprar café para seguir investigando y produciendo estos videos detallados para ti. Nos vemos en el próximo video.